¿Alguna vez has sentido que lo que escuchas de la palabra de Dios se te queda solo en la cabeza, pero no baja al corazón? ¿O que tienes una muy buena intención para esta reflexión o tu oración personal, pero a veces esas preocupaciones, el trabajo, la rutina y algunos pensamientos terminan ahogando todo lo que habías comenzado? Hoy vamos a hablar justamente de eso, porque Jesús nos da una imagen que todos podemos entender y es precisamente la de la semilla y la tierra. Y además vamos a ver cómo hombres y mujeres concretos, en esos momentos los mártires coreanos, nos muestran que esta parábola no es una metáfora bonita, sino que se convierte en un camino de vida. Vamos entonces a comenzar este espacio poniéndonos en la presencia del Señor. Te invito allí donde estás a hacer silencio interior, a abrir por unos instantes el corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Derrama tu luz sobre nosotros en este momento, para que la palabra que vamos a escuchar no quede en la superficie, sino que penetre profundamente, eche raíces y dé fruto abundante en nuestra vida. Espíritu de fortaleza, inspíranos con el ejemplo de los mártires a vivir nuestra fe con valentía y alegría. Amén. Déjame volverte a hacer la pregunta inicial y te la complemento con la siguiente. ¿Alguna vez has sentido que quieres ser mejor? ¿Que comienzas con entusiasmo algo en tu vida, sobre todo en tu vida espiritual, pero poco a poco se va apagando? ¿O quizá has escuchado alguna palabra, alguna reflexión, o has visto algún video en el cual te mueve el corazón, pero después con la rutina, las preocupaciones, el celular, el trabajo, en fin, se termina borrando todo? Pues bien, vamos a escuchar la parábola que Jesús nos quiere regalar en este día, porque mediante ella nos pone al frente de cada uno un espejo. Él quiere invitarte a reconocer cómo estás recibiendo su palabra. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiéndose reunido una gran muchedumbre y gente que salía de toda la ciudad, dijo Jesús en parábola: Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino, lo pisaron y los pájaros del cielo se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso y después de brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre abrojos, y los abrojos, creciendo al mismo tiempo, la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y después de brotar, dio fruto al 100 por 1. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significaba esta parábola? Él dijo: A ustedes se les ha otorgado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este: la semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que, al oír, reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre abrojos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes, riquezas y placeres de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro.
Lo de la tierra buena son los que escuchan la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Particularmente este evangelio es muy curioso, precisamente porque en la mayoría de los textos que encontramos parábolas, Jesús nunca las explica o siempre queda como esa incertidumbre para poder interpretar el texto. Pero en esta ocasión, mira que Jesús habla de un sembrador que no se guarda nada, que reparte semilla a manos llenas, y esa semilla es su palabra. Él mismo viene a dar la interpretación necesaria para que cada uno de nosotros, sí, para que tú siempre escuches su palabra y no te pierdas, más bien la aceptes en tu corazón. Y en este orden de ideas, el problema no es la semilla, el problema es el terreno. Es aquí donde quiero invitarte a que te cuestiones qué tipo de tierra eres. Existe un camino, oigo la palabra, pero se queda afuera en la superficie. Está la roca, recibo con alegría, pero me falta constancia, no tengo raíces. Están los espinos, escucho, pero me ahogo en preocupaciones, en correr todo el día, en perseguir los placeres pasajeros. O la tierra buena, escucho, guardo y con paciencia dejo que la palabra dé fruto. Si lo piensas, esto no es algo lejano, es tu vida cotidiana. A veces somos camino porque estamos distraídos, como cuando alguien nos habla y no lo escuchamos porque estamos mirando el celular. Lo mismo nos pasa con Dios. Su palabra pasa, pero no la dejamos entrar. De hecho, tenemos incluso el riesgo de tener una Biblia abierta en un salmo, pero nunca leerla, o quizá ni Biblia tenemos. O a veces somos roca porque nos emocionamos en un retiro, en una misa especial, en una experiencia espiritual fuerte, pero después se nos olvida y volvemos a la misma rutina de siempre. A veces somos espinos porque vivimos llenos de ruido, de trabajo, de ansiedad, de deseos de tener cada vez más y más. Y todas esas cosas terminan ahogando siempre lo esencial. Y otras veces, gracias a Dios, somos tierra buena, porque a veces también dejamos que lo que escuchamos cale en nosotros cuando lo repetimos en la oración, cuando lo compartimos y sobre todo cuando nos esforzamos por vivirlo. De hecho, desde la psicología sucede algo muy curioso porque nos enseña que para que algo se convierta en un hábito necesita de constancia, de repetición, de perseverancia. Y la fe en este sentido no es magia, sino que es un proceso de cultivar la tierra cada día, de tener constancia, de perseverar todos los días en esta relación con el Señor, que sin lugar a dudas, a través de su palabra, viene a iluminar nuestras vidas, viene a darnos la esperanza y sobre todo a transmitirnos la salvación. Así es, esta parábola del sembrador no termina como en un análisis de suelos, sino que más bien termina en un desafío. Como te dije ya, la semilla siempre es buena. La pregunta es, ¿qué tipo de tierra decides ser tú? Y hay algo aún más fuerte. Jesús no quiere solo oyentes, quiere testigos.
porque de nada sirve escuchar si no hay fruto. ¿Y cuál es el fruto? Pues, según nuestra fe, no consiste en ser una buena persona y ya. Eso realmente lo dice cualquiera. Más bien, nosotros, tú y yo, que tenemos fe, tenemos que darnos cuenta que el verdadero fruto del Evangelio es la capacidad de amar cuando parece imposible, de perdonar cuando todo dentro de ti grita lo contrario y de mantenerte firme en medio de las pruebas. Te lo repito, el fruto del Evangelio es la capacidad de amar cuando parece imposible, de perdonar cuando todo dentro de ti grita lo contrario y de mantenerte firme en medio de las pruebas. Eso es lo que distingue la tierra buena. Y para entenderlo mejor, hoy la iglesia nos regala un ejemplo vivo, los mártires coreanos. Están precisamente los mártires que desarrollaron su misión en Corea, los santos Andrés Kim Taegon, presbítero, y Pablo Chon Ha-sang y compañeros mártires. Estos hermanos nuestros pues dieron su vida por la fe, y tal vez al escuchar la palabra mártir pienses enseguida en sufrimiento, tortura y muerte. Y sí, eso está ahí, pero el martirio no se trata de su muerte, sino que el martirio se trata es sobre el amor. Un mártir no es alguien que ama morir, sino que es alguien que ama tanto que está dispuesto a entregar su vida antes que negar lo que sostiene. Déjame preguntarte, ¿tú por qué cosas estarías dispuesto a dar la vida? Quizá por tu familia, por tus hijos, por alguien que amas profundamente, ¿no? Eso es exactamente lo que significa ser mártir. Dar testimonio con la vida entera, incluso con la muerte, de aquello que más amas, con aquello que amas más que a ti mismo. De hecho, la palabra mártir es una palabra griega y significa testigo. Y testigo no es solamente el que habla, sino principalmente el que muestra con hechos. Hoy tú y yo quizá no vivimos en una persecución como la que ocurrió en este momento, allá en Corea en el siglo XIX. Pero sí estamos llamados, tú y yo, al martirio, aunque sea de otra manera. El martirio de ir contra la corriente, el martirio de no avergonzarte de ser cristiano, el martirio de mantenerte limpio en un mundo que aplaude lo contrario, el martirio de elegir amar cuando todo el mundo elige odiar. Ese es el martirio cotidiano al que estamos llamados tú y yo. Ahora déjame contarte un poco de la historia. La iglesia en Corea no comenzó con misioneros extranjeros, sino con laicos coreanos que conocieron la fe a través de los libros que llegaban desde China. Ellos empezaron a reunirse, luego a bautizar, a transmitir la fe sin sacerdotes. Imagina lo que significa eso. Hombres y mujeres que descubren el Evangelio y se arriesgan a compartirlo sabiendo que podía costarles la vida. Con el tiempo llegaron algunos misioneros, entre ellos los mártires de hoy, el presbítero Andrés Kim Taegon. ¿Quién fue él? Pues mira, él nació en 1821 en una familia cristiana
y su padre fue martirizado por la fe cuando él aún era joven. A los 15 años, Andrés decidió entrar en el seminario y estudió en Macao. Viajó miles de kilómetros para formarse y finalmente fue ordenado sacerdote. El primer sacerdote nacido en Corea. Pero fíjate en esto, sabía que al volver, lo más seguro que encontraría allí sería la muerte. Y aún así regresó, porque amaba a su pueblo y quería llevarles la Eucaristía y la esperanza del Evangelio. Ya en 1846 fue capturado. Durante el juicio lo presionaron para que negara su fe. Adivina qué respondió. Exacto, dijo: este es el momento de que yo entregue mi vida por Dios que me la dio. Vosotros podéis matarme, pero mi religión nunca morirá. Así, este gran santo fue decapitado a los 25 años de edad. Otro testigo que tenemos precisamente en la memoria de hoy fue Pablo Chung Ha Sang. No fue un presbítero, fue un laico. Y Pablo vio cómo toda su familia fue asesinada por ser cristiana. Él mismo fue encarcelado y sufrió torturas terribles. Antes de morir, escribió cartas al Papa pidiendo ayuda y organizando la comunidad para que la fe no desapareciera. ¿Te das cuenta? No eran superhombres, eran personas de carne y hueso, como tú, como yo, pero dejaron que la semilla del Evangelio en su corazón echara verdaderas raíces, unas raíces tan profundas que nada pudo arrancarla. ¿Por qué los mataron? No fue simplemente odio personal. Los mataron porque la fe cristiana chocaba con el sistema de poder. Nuestra fe nos enseña que todos somos iguales ante Dios, y esto no le gustaba a esas estructuras. Enseñaba la dignidad de la vida, la libertad de conciencia, y eso era peligroso para un sistema autoritario. Rehusaban participar en ritos paganos obligatorios, y eso se interpretaba como desobediencia al Estado. Así, junto con los santos Andrés, Pablo y demás compañeros, murieron alrededor de 10.000 cristianos en Corea, entre ellos hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos. ¿Cómo vas? Si vuelves a escuchar la parábola del sembrador, ¿ahora entiendes que ellos fueron tierra buena? La semilla cayó en su corazón, echaron raíces y perseveraron hasta el final. Y aquí queda el desafío en el tintero. Tú no vives en una Corea del siglo XIX. Quizá nunca nadie te va a decapitar por ser cristiano, pero te aseguro que sí hay miles de espinos y piedras que intentan ahogar tu fe hoy. El consumismo, la indiferencia, la mentira, el orgullo, el miedo al que dirán, la comodidad, el placer. En fin, la pregunta es: ¿qué tipo de tierra quieres ser tú? Ahora bien, quiero invitarte a que hagamos una breve oración, a que le confiemos al Señor todo lo que somos y que podamos verdaderamente preparar nuestros corazones para recibir de la mejor manera su palabra. Señor, haz de mí tierra buena. No permitas
que tu semilla se pierda. Haz que mi vida, con mis gestos de cada día, sea testimonio de tu amor. Y si llega el momento de darlo todo, que lo haga con la valentía y la alegría de los santos mártires coreanos, que por su intercesión verdaderamente lleguemos nosotros a ser verdaderos testigos de nuestra fe, y que con la intercesión también de la Santísima Virgen María, que nos enseña a estar al pie de la cruz, a estar de pie junto a ti, pues nos conceda la gracia de vivir tu palabra, de encarnar tu enseñanza y sobre todo de vivir nuestra fe. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, para terminar entonces esta reflexión de este día, que sin lugar a dudas viene a ser más particular, más especial, porque tenemos más tiempo para profundizar el mensaje de Dios, quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Ya abrimos Instagram y YouTube. Aparecemos como Inmaculada Salamina. En Facebook encuentras nuestra página como Basílica Menor Inmaculada Concepción. No olvides que desde nuestra parroquia todos estamos verdaderamente trabajando por la evangelización tuya, por la evangelización de los demás, por la evangelización de los pueblos. Aquí seguimos verdaderamente entregando nuestras vidas, que se está consumiendo como cirio en el altar, al servicio del Evangelio, al servicio de nuestro Señor, que nos ha llamado para que verdaderamente dispongamos nuestra vida como esta tierra buena. También quiero compartirte que hemos abierto un espacio en nuestro WhatsApp para que podamos compartir como comunidad, podamos compartir todo el contenido que vamos creando en nuestra parroquia, para que estés siempre enterado de las noticias, de los eventos y de las actividades que estamos realizando en nuestra parroquia. Así que si quieres participar de este gran grupo, pues escríbenos ya mismo al WhatsApp 314-621-7636. No lo olvides, 314-621-7636. Por si no lo pudiste apuntar, te lo repito de nuevo, 314-621-7636. Desde nuestra amada basílica les habló el Padre Juan Manuel Becerra y les deseo un excelente fin de semana, que puedan compartir también con sus familias, aprovechar el tiempo con sus hijos, y que sin lugar a dudas sigamos disponiendo nuestros corazones para que no solamente evangelicemos y demos testimonio, sino que principalmente dejemos a Dios ser Dios, que Él siga obrando en nuestras vidas y que nos siga enseñando a través de su palabra para alcanzar la verdadera felicidad. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.